¿Cómo se está yendo? Mi nombre es Alfred Hitchcock y hoy vengo a hablaros sobre mi thriller Los pájaros y la relación longeva de estos con el ser humano. En esta lectura analizaremos una escena que será emblemática en la historia del cine, así como clave en esta obra. A lo largo de este análisis plantearemos ideas generales relacionadas con la imagen y cómo esta ayuda a construir el relato. La trama de Los pájaros gira en torno a la historia de una mujer, Melanie Daniels, la cual se enamora en una pajarería de un hombre elegante y apuesto, Mitch Brenner. Fruto de este amor a primera vista, la joven irá al lugar de origen de Mitch, Bodega Bay, para entregarle los periquitos que quería regalarle a su hermana Kathy. A partir de su estancia en este enigmático lugar, empezarán a sucederse una serie de ataques imprevistos de bandadas de pájaros contra los habitantes. Unos ataques recurrentes y terroríficos que causarán el caos en Bodega Bay y que harán cuestionarse al espectador la razón por la que los pájaros atacan. La figura de Melanie, en torno a la cual gira la historia, establecerá una serie de relaciones con la madre y la hermana de Mitch, Lydia y Kathy. La madre representa el rechazo generalizado que produce la figura de Melanie en Bodega Bay. Además, esta relación nos muestra el choque entre los valores clásicos de la madre contra los modernos de Melanie. Hasta la última escena, Lydia no acepta a Melanie, y es que la madre de Mitch comienza a aceptar a Melanie en el momento en el que se encuentra completamente vulnerable. Por otro lado está Kathy, la hermana de Mitch, que verá en Melanie un modelo a seguir. Ya en la primera escena de Los pájaros, Hitchcock nos deja clara su autoría con una de sus firmas más reconocibles, sus cameos. Es habitual en sus películas que en algún momento de la trama él aparezca como extra, convirtiendo el hecho muchas veces en un juego para el espectador, como si de Buscando a Wally se tratase. No es casualidad que Hitchcock hiciese una película con los pájaros como antagonistas. Y es que el director ya nos había dejado clara su opinión acerca de las aves 3 años antes, en su película Psicosis. En ella podemos ver cómo Norman Bates tenía las paredes de su despacho plagadas de aves disecadas, siendo esto un claro preludio del cadáver de su madre que aún conservaba en su casa. Incluso Norman se atrevía a bromear afirmando que su madre era tan inofensiva como estos pájaros. I don't really know anything about birds. My hobby is stuffing things. You know, taxidermy. De esta manera, Hitchcock establecía un vínculo muy fuerte entre los pájaros y la muerte, algo que confirmaría en esta película, donde los pájaros siembran el caos en el pequeño pueblo de Bodega Bay y generan una situación prácticamente apocalíptica. Una de las cosas que más llama la atención al espectador en la película es la falta de banda sonora. En ningún momento se escucha la más mínima pieza musical y en todas las escenas lo único que se escucha es el sonido ambiente y los diálogos acompañados por el granido de los pájaros. Un granido que hace de hilo conductor a lo largo del metraje, apareciendo ya desde el primer minuto de la película y no cesando hasta que ésta acaba. Aunque la música es uno de los elementos de los que más ayudan a los cineastas para dotar de identidad a sus filmes y crear una atmósfera alrededor de ellos, Hitchcock no la necesitaba y la evidencia la deja en esta película. Se influyó mucho del cine mudo con el que creció y empezó a hacer películas. Para él, la auténtica naturaleza del cine no reside en la palabra, sino en la imagen, y a raíz de esa ausencia de sonido, aprendió a dotar a sus planos de una gran riqueza de significado, de manera que si se cogiese una película sonora suya y se le quitase el sonido, la trama sería igual de entendible. Al igual que hizo en otras películas, Hitchcock nos va dando pistas sobre lo que va a pasar en el futuro. En Psicosis, esta función la cumplía la ducha que tiene atrás Marion Crane en el apartamento en el que prepara todo para escaparse con el dinero robado de su jefe. Posteriormente, sería también una ducha la que acogería su cadáver brutalmente apuñalado. En Los pájaros, los que cumplen esta función de presagio son los propios pájaros. Más allá de los granidos que ya desde un principio nos anuncian la importancia que van a tener en un futuro, en la película no dejan de aparecer. La primera escena se desarrolla en una pajarería donde Mitch mantiene su primera conversación con Melanie para comprar unos periquitos. Más tarde, justo antes de que empezase el ataque controlado de los pájaros, a Melanie le atacaría una gaviota mientras está subida en un bote. Y una gaviota también se chocaría contra la puerta de la casa de Annie mientras Melanie y ella estaban hablando en el salón. Todos estos hechos van ocurriendo en escalada, cada vez más seguidos y más graves, hasta que ya diese la total enajenación de los pájaros con el ataque en la fiesta de la hermana de Mitch. En ningún momento, Hitchcock da una explicación clara al espectador sobre lo que usted está viendo en pantalla, lo que da lugar a múltiples teorías e interpretaciones. Un ejemplo es la secuencia que tenemos que analizar. Varios personajes se encuentran en el interior de un bar tras el reciente ataque de los cuervos en el colegio. Miles de pájaros habían intentado matar a los niños mientras daban clases sin razón alguna. El misterio sobrevolaba el ambiente, y nadie podía asegurar con certeza la explicación de lo acontecido. Melanie Daniels contaba lo que había sucedido con las aves enloquecidas mientras los demás escuchaban con atención. Sin embargo, una señora mayor que decía ser ornitóloga, toda incrédula, abogaba que lo que decía la protagonista era impensable, puesto que los pájaros no disponen de la inteligencia necesaria para elaborar un ataque de aquellas medidas. I hardly think that either species would have sufficient intelligence to launch a massed attack. Their brain pans are not big enough. Otra cosa que llama la atención de dicha escena es la representación de diferentes estamentos sociales en el mismo espacio. Al mismo tiempo que se va desarrollando la secuencia, van apareciendo caras nuevas en cámara. Podemos observar un cliente que va bebido simbolizando la clase marginal. Posteriormente, la entrada de un hombre de negocios que pide en la barra.
Get yourselves guns and wipe them off the face of the earth. La propia anciana como imagen de la tercera edad, o la mujer con sus 2 hijos que puede significar la figura de la familia. Si analizamos detenidamente el contenido audiovisual, podemos observar el contraste que hay entre la primera escena de la película con el propio final. Lo hemos bautizado como la teoría del enjaulamiento. En el comienzo del filme, Melanie Daniels se hace pasar por la empleada de una pajarería para tratar de seducir a Mitch. Durante la secuencia, la cámara se focaliza en la realización de planos en los cuales se ve cómo los pájaros se encuentran claramente encerrados en sus respectivas jaulas. Justo al contrario que lo que ocurre al final del filme británico, donde ahora son los pájaros los que gozan de libertad, mientras los personajes se encuentran enjaulados y atrincherados. De igual manera, le damos una considerable importancia a los periquitos que la señora Daniels le regala a la hermana de su objetivo amoroso, Mitch. Los 2 pequeños pájaros aparecen en gran parte de la película, incluso durante los ataques, lo que nos lleva a reflexionar sobre si ambos simbolizan esa reivindicación de la libertad de la que hablábamos previamente. Como último aspecto a destacar dentro de la secuencia, encontramos algo curioso cuanto menos. Entre el revuelo que hay dentro del bar formado por el misterioso ataque de los pájaros, circula una frase que pasa totalmente desapercibida, pero que quizás vaya con plena intencionalidad. Si tenemos en cuenta la hipotética línea que pretende seguir la película en relación a la liberación de las aves, avivan más la llama de la utilización animal para satisfacer al hombre en diversos aspectos. En relación a la puesta en escena de este fragmento debemos destacar ciertos aspectos como los tipos de plano, el color y algunos efectos especiales que utiliza Hitchcock para sumergirnos en el mundo surrealista que ha construido en Los pájaros. La secuencia propuesta para analizar es un claro ejemplo de cómo el cineasta británico juega con la mente del espectador, puesto que desde su comienzo podemos percibir cierta tensión que desconcierta al público. Dentro de la cafetería, Hitchcock utiliza planos medios cortos en los que por un lado vemos a Melanie hablando por teléfono y por el otro a los demás personajes que la miran con expresión de desconfianza. Esto es relevante puesto que a pesar de que no hay una única explicación para el comportamiento de las aves, alimenta la teoría de que Melanie es portadora del mal que enloquece a estas criaturas. Además, cabe destacar que a través de los planos que acompañan la escena de la gasolinera, se genera una sensación de suspense debido a que el espectador, al igual que Melanie, y más tarde los personajes del bar, observa la catástrofe que está por suceder y la imposibilidad de actuar. Sin duda, uno de los planos más relevantes es la vista de pájaro, puesto que cumple una doble función. Por un lado, ofrece la visión de los pájaros como una unidad agresiva contra el pueblo, y por otro lado, justifica la explicación divina que algunos personajes proponen. Look at the birds of the air. They do not sow or reap, yet your heavenly Father feeds them. Además, en este plano vemos la implementación de efectos especiales como la pantalla verde. En relación al color, cabe mencionar la dualidad que se plantea entre el verde y el rojo. Este choque está presente a través del personaje de Melanie Daniels. El rojo está muy presente en todo el filme, ya que tiene un sentido de advertencia o peligro. Esto lo vemos en la escena de la gasolinera. Por su parte, el color verde lo observamos en las cortinas y otros elementos del bar, lo que podría ser una referencia a la seguridad y cárcel que ésta supone, siendo una metáfora de las jaulas de los pájaros. A través de estos colores complementarios, Hitchcock favorece la teoría de que la protagonista es el origen de estos males, puesto que a pesar de que la vemos vestida durante toda la película con un vestido verde, observamos que lleva las uñas pintadas de rojo. La secuencia de la cabina telefónica es probablemente la más relevante de la película, puesto que tras el punto de vista de los pájaros, observamos el caos y la violencia de estos. Es sin lugar a dudas la escena que mayor carga semiótica contiene debido a la metáfora que ésta supone. Melanie Daniels pasa a convertirse en un indefenso canario encerrado por un ser superior, lo que constituye una clara referencia a la inversión de roles y una crítica de la explotación de estas criaturas. Además, cabe mencionar la multitud de planos que existen dentro de la cabina, pues a pesar de ser un espacio físico muy limitado, Hitchcock emplea varios con el fin de transmitir una sensación de claustrofobia al espectador. También vemos la implementación de un plano de detalle de las uñas, lo que refuerza la teoría cromática de que Melanie es la causante de todos los males. Esta escena es la más caótica, podríamos definirla casi como apocalíptica, lo que, gracias al fuego y la locura que se desata en ella, quiere transmitir el peligro que existe fuera de la jaula, donde quedas sometido o te dan casa. En el universo simbólico de Hitchcock, el espacio tiene tanto protagonismo como los personajes o los objetos. Durante los primeros segundos de la película, Hitchcock nos muestra una concurrida avenida de la metrópoli de San Francisco, un ambiente deshumanizado y un tanto caótico que nada tendrá que ver con lo que nos encontraremos en Bodega Bay, donde un ambiente apacible y calmado, alejado del ruido de la civilización, está a punto de rendirse ante el desorden.
Para la película, Hitchcock tomó de referencia la villa real de Bodega Bay, situada en California. Algunos de los lugares donde se desarrolla el film son copias exactas de los que existen allí en la realidad. Por ejemplo, el restaurante, la escuela o la casa del granjero. Los pájaros de Hitchcock tienen su origen en el libro de Birds de Daphne du Maurier, una historia que ya se había intentado adaptar a la televisión y a la radio sin éxito. Mientras Hitchcock grababa en Bodega Bay, leyó una noticia real que hablaba de unos cuervos que habían atacado a unos corderos en un periódico de San Francisco. Tomó el testimonio de un campesino que le contó cómo los cuervos habían sacado los ojos a sus corderos y lo utilizó como inspiración para relatar el primer asesinato en la película. El primer asesinado de los pájaros fue el granjero de Bodega Bay. En la escena donde la madre de Mitch descubre el cuerpo sin vida del granjero, encontramos diversos elementos interesantes para analizar, como las tazas rotas en la cocina. Estas habían cobrado una gran importancia en el primer ataque. A Hitchcock se le ocurre, fruto de la improvisación durante el rodaje, colocar las tazas como un elemento de significación. En esta escena parece importante también el papel que tiene un cuervo disecado colgado de una de las paredes de la estancia. Este elemento podría hacernos pensar en que, aunque el propio Hitchcock confirma que el film es una especulación y una fantasía, una de las causas que podrían estar detrás de los ataques de los pájaros podría ser el maltrato animal. Especialmente relevante es la forma en que los personajes de Bodega Bay miran a Melanie, que incluso antes de que comiencen los ataques de los pájaros tendrá que enfrentarse a las miradas de desconfianza y extrañeza. En el momento en que Melanie y Mitch vuelven al interior del restaurante tras una de las escenas apocalípticas protagonizadas por los pájaros, los rostros de todas las mujeres allí refugiadas ya no solo reflejan desconfianza o sospecha, sino que parecen dictar sentencia sobre la vinculación de la forastera con los hechos. Una mujer, a la que ya habíamos visto anteriormente en el bar con una actitud asustadiza hacia los ataques, toma la palabra y empieza a preguntar a Melanie por el origen de los mismos y su responsabilidad en ellos. Para este diálogo, Hitchcock utiliza una sucesión de primeros planos en los que vemos al detalle los rostros de ambos personajes, unos planos que son prácticamente capaces de reflejar sus inquietudes psicológicas. En esta escena es especialmente interesante prestar atención a los cuadros que están colgados en el pasillo donde las mujeres se esconden, pues muestran algunas escenas catastróficas que bien podrían ser similares a las que se relata en la trama de los pájaros. Hitchcock nunca confirmó cuál era la explicación de los ataques. Es más, él mismo dijo que no pretendía que el espectador comprendiera todo. Sin embargo, parece que lo que nos cuenta los pájaros es el inicio de una venganza de la naturaleza contra el ser humano por jugar a ser Dios. Acción. Vuelve y ya está. Y pero eso sí, camina lento. Muy lento. Más. ¿Más? No, hasta el final no. Pero hasta aquí sí. Estamos por vicio, tío.